Sí, Sí, perfecto. está el audio. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Quiero darle las gracias a la Junta Directiva de la Sociedad por esta oportunidad y por la confianza. Vamos a hablar sobre invaginación intestinal en el paciente posbariátrico. Eh, es un tema donde vamos a presentar inicialmente dos casos que fueron manejados por nuestro grupo acá en la zona y posteriormente algunos basamentos teóricos y la revisión de la literatura. El primer caso es un paciente femenino de 37 años, antecedente de bypass gástrico laparoscópico en nuestro hospital, quien consultó, a quien se le hizo un bypass hace 8 años. Al momento de hacerle la cirugía bariátrica estaba con 143 kilogramos y un índice de masa corporal de 53. Consultó con una clínica de 48 horas por dolor en hipocondrio izquierdo, náuseas, vómitos, ausencia de evacuaciones, había presentado un episodio febril. Para el momento que consultó, tenía 27 kilogramos, un índice de masa corporal de 32, con un porcentaje de pérdida del exceso de peso en 74%. Una disminución del índice de masa corporal en 16 kilogramos por metro cuadrado. La paciente estaba en condiciones estables, el abdomen con un dolor sin signos de irritación peritoneal, timpanismo. Se le colocó una sonda nasogástrica al momento del ingreso, obteniendo 2000 cc de contenido de aspecto biliar. Posterior a la colocación de la sonda nasogástrica, revaluamos la paciente y se palpó una masa en flanco izquierdo aproximadamente unos 10 por 10 centímetros, dolorosa, no móvil. El laboratorio solamente de importancia una leucocitosis con neutrofilia. Desde el punto de vista radiológico, niveles hidroaéreos en la rayo X de abdomen con signos obstructivos, y en la tomografía, presencia del signo, signo de Diana en el corte, tanto en el corte axial como en el corte coronal, que es el signo clásico de la invaginación intestinal, el target sign, que es doble halo con un centro de variable densidad tomográfica. Este paciente decidimos llevarlo a quirófano, fue en diciembre, las condiciones actuales del hospital no permitieron una exploración laparoscópica y los hallazgos en cirugía abierta fueron una invaginación intestinal marcada con la flecha, donde el asa común se invagina dentro de la misma asa común aproximadamente unos 20 centímetros, la entero anastomosis. Se intentaron hacer reducción, no fue posible, evidenciando signos de isquemia, hicimos una enterotomía y bueno, evidenciamos un intestino completamente isquémico, necrótico, el intestino invaginado. Aquí la orientación fue aproximadamente unos 20 centímetros de la entero anastomosis, y decidimos hacer resección y anastomosis, en este caso cirugía abierta y completamente terminada en este momento. Esta paciente hasta ahora no ha consultado nuevamente por dolor, se mantiene estable. El segundo caso es un paciente de 33 años con antecedente de bypass gástrico laparoscópico hace 9 años, con un índice de masa corporal al momento de la cirugía de 58. Consultó por dolor abdominal, náuseas, atenuado el dolor con analgésicos y antiespasmódicos potentes. El peso al momento de la consulta es de 80 kilogramos, con índice de masa corporal de 25. Fíjense que esta paciente, el porcentaje de pérdida del exceso de peso fue más del 100%, con una disminución de 33 kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal. Esta paciente se encontraba también estable, el laboratorio igual leucocitosis, no evidenciamos ninguna otra alteración a nivel de laboratorio, y la tomografía igualmente nos reportó el signo de la diana, tanto en el corte axial como en el corte coronal. Se llevó una exploración laparoscópica y evidenciamos una dilatación importante del intestino proximal, el punto de invaginación, y empezamos a evaluar desde el punto de vista laparoscópico la posibilidad de hacer reducción. Sin embargo, evidenciamos ya signos de isquemia y necrosis, lo que nos indicaba que ese intestino era no viable. En ese momento decidimos hacer la resección y anastomosis. En ninguno de los dos casos tocamos la entero anastomosis, completamente necrótico, allí se evidencia el segmento comprometido. Y se hizo también igualmente resección y anastomosis término terminal. Bueno, a continuación vamos a hacer una revisión de algunos conceptos y lo que encontramos en la literatura. La intussusección o invaginación intestinal, definida como el telescopaje, esto cambió recientemente porque es el telescopaje de un segmento gastrointestinal dentro de la luz del segmento adyacente. Ya no define si es anterior o posterior, sino el segmento adyacente, que puede ser anterior o puede ser posterior, o proximal y distal, en todo caso. Un término que
proviene del latín intus, dentro, susectum, recibir dentro de sí mismo. El intestino se imagina, se recibe dentro de sí mismo. Y puede ser anterógrada o isoperistáltica, cuando el intestino proximal se imagina dentro del distal, retrógrada, reversa o antiperistáltica, cuando el intestino distal se imagina dentro del intestino proximal. Es una entidad que es poco común y es diferente a la presentación que teníamos de los pacientes que no han sido sometidos a un proceso en IDRUX. En este caso son pacientes que tienen el antecedente, por supuesto, de una construcción de una IDRUX, tienen una pérdida de peso importante con adelgazamiento del meso, lo que disminuye su densidad y pudiera estar relacionado con la etiopatogenia de por qué se produce. Mayormente retrógrada en los casos de postbariátricos. Y un dato importante es que el leak point en tu subsección en el paciente que no ha sido sometido a una IDRUX, por lo general se encuentra un pólipo o alguna patología neoplásica que condiciona la aparición del proceso de invaginación. En este caso no se tiene, no, está ausente. Y lo que sí prevalece es el planteamiento de que al parecer está relacionado con una motilidad intestinal alterada. Y esto sustentado desde el punto de vista como antecedente de que los pacientes con bypass, con gastrectomía subtotal en IRU por patología benigna o por patología neoplásica, ya se ha demostrado de que tienen un retardo del vaciamiento gástrico, en este caso que todavía hay estómago, y un éxtasis en el asa de Rux. Esto ha sido demostrado, así como este caso en el año 91 publicado por Hawking, donde un paciente con una invaginación intestinal antiperistáltica fue intervenido, se le hizo resección, anastomosis, y el paciente en el postoperatorio inmediato, a los pocos días, presentó un nuevo proceso de intussusección, en este caso anterógrada. Fue intervenido nuevamente y se le hizo posteriormente manometría, evidenciando que hay focos ectópicos de marcapasos para iniciar la peristalsis en el asa alimentaria, en el asa de Rux. Esto como basamento. De manera que el planteamiento de por qué se produce está relacionado con el hecho de que normalmente el complejo motor migratorio que está a nivel del antro y el marcapaso duodenal, que es quien comanda la peristalsis, que tenemos es que se mantiene el marcapaso duodenal, pero aparecen un foco ectópico de marcapaso en el asa alimentaria, que puede tener una propagación aberrante, tanto iso como antiperistáltica, y puede ser uno de los elementos que favorece la aparición de la intussusección. Y además de eso, en la entero anastomosis se produce un choque de ambas ondas, lo que condiciona la aparición de un caos en la motilidad intestinal y puede ser la máxima expresión de este caos la aparición de una invaginación intestinal. La clínica, dolor abdominal que puede ser agudo, intermitente o crónico, náuseas, vómitos, ausencia de evacuaciones. El estudio radiológico de elección, la tomografía, hasta en el 80% se evidencia el signo radiológico del signo de la diana, pero puede estar normal en aquellos casos donde en el momento del estudio radiológico no está el paciente en fase aguda. El tratamiento. Bueno, hay un porcentaje de pacientes que se reduce espontáneamente y el tratamiento quirúrgico, reducción simple, reducción más pexia o aplicatura, resección con o sin revisión del entero anastomosis. En la literatura hay publicados muchos reportes de casos, realmente lo que más hay, el doble o el triple de lo que aparece en esta lámina, y hay algunos estudios de serie de casos de un solo centro que son los que encontramos con mayor nivel de evidencia, ¿no? Que la evidencia sigue siendo limitada por los pocos casos. Este es un estudio de Simper, 23 casos, publicado en el año 2008, de un solo centro. Todos los pacientes son mujeres. Aquí está la tabla de los 23 casos. Llama la atención que la mayoría de los casos fueron tratados con resección. Donde está la controversia prácticamente es en el tratamiento de la intussusección. ¿Qué hacer? ¿Hacer pexia, hacer reducción o hacer resección del segmento involucrado? En esta revisión de un solo centro, 23 pacientes, 19 casos de cirugía primaria abierta, 4 casos de cirugía laparoscópica. El promedio de la aparición de la intussusección desde la cirugía inicial en promedio de 51 meses. Los hallazgos de estos 23 casos fueron 8 casos con gangrena,
9 casos con reducción espontánea y 6 casos que se les hizo reducción durante la cirugía. El tratamiento fue la resección quirúrgica en 16 de los pacientes, lo que representa el 70%, con una recurrencia de 2 casos, 12.5%. Fíjense, reducción simple, 2 casos, en los cuales hubo recurrencia en los dos. Y aquí hay que ver con cuidado los datos, porque este estudio es citado por la mayoría de los casos que son reportados, es citado este autor, y entonces para favorecer de alguna forma la opinión de que la resección es quien puede tener menor recurrencia. Y cuando se cita, se habla de que en este estudio hubo 100% de recurrencia en los pacientes de reducción simple, pero son solamente 2 pacientes. Es decir, no, hay que ver bien los números porque este 100% son solamente 2 pacientes. 5 pacientes que se les hizo aplicatura con 2 recurrencias, lo que representó el 40%. Dellenbach publica o hizo una revisión en base de datos, logrando obtener 24 artículos entre reportes de casos y una serie de un solo centro, que es la que acabamos de ver, publicado por Simper, y series de obstrucción intestinal, donde algunos de los datos de los pacientes eran incompletos. Lograron reunir 62 casos, estas son las tablas que publican ellos en el estudio, y en resumen, la gran mayoría son mujeres, 61 de los 62 casos. La aparición promedio de 3.4 años fue el tiempo de aparición desde la cirugía inicial hasta la consulta por la intussusección, abierto y laparoscópico. Vean el porcentaje de pérdida del exceso de peso, 99.8%. La masa palpable que se describe en flanco o hipocondrio izquierdo apenas es del 9.7% de hallazgo positivo. La tomografía como estudio de radiológico de elección y mayormente retrógrada. El tratamiento que hicieron fue mayormente resección. Sin embargo, al estar incluido dentro de esta revisión en los estudios de Simper, ya de los 62 pacientes, 23 son los que lo que reportó Simper en el estudio. 38 casos con resección, de los cuales hubo una recurrencia en 3 casos con el 7.7%, reducción masticatura en 20 casos, de los cuales hubo una recurrencia en 6 casos con el 31%. Ellos, al aplicar el análisis estadístico, esto les da estadísticamente significativo y sugieren que el tratamiento de elección debería ser la resección. Este es un estudio muy interesante, de un solo centro también, 15 años, más de 2.000 casos. Encontraron 28 pacientes con casos de intussuscepción retrógrada, representando el 1.2%, 96% mujeres. Promedio 52 meses después de la cirugía inicial y un porcentaje de pérdida del exceso de peso de 75% o más. El casos agudos apenas el 36%, leucocitosis en el laboratorio, diagnóstico tomográfico en el 96% de los pacientes. Para que veamos, ellos hicieron resección, hicieron reducción, resección en 13 pacientes, reducción más enteropexia en 15, y un hallazgo importante que en 12 pacientes, al hacer la exploración, no encontraron, a pesar de haber tenido tomográficamente el signo de la diana en el estudio de los pacientes, en 12 de ellos no consiguieron la invaginación durante el acto operatorio. Resección, sin embargo, en ese grupo hicieron el 33% de los pacientes se les hizo resección. Complicaciones similares en ambos grupos, y lo interesante de este estudio es lo siguiente, porque ellos describen que hubo pacientes a quienes inicialmente se les hizo bypass gástrico, bien sea abierto o laparoscópico, y algunos tomó de 60 milímetros de longitud, y en otro grupo se le realizó con 2 disparos de 60 milímetros de longitud igualmente. Y la aparición de la invaginación intestinal se distribuyó en igual proporción en ambos grupos, tanto en los que se les hizo con una recarga de 60 a los que se les hizo con 2 disparos. Lo interesante es porque hay algunos planteamientos que expresan de que hay uno de los factores que pudiera estar relacionado con la aparición de la invaginación intestinal es la longitud de la enteroanastomosis. Sin embargo, en esta revisión no fue así, porque fue igual proporción. Igual la orientación de la asa biliopatía. Ellos reportan que los pacientes, cuando le hacían cirugía abierta, bypass abierto, orientaban el asa de forma isoperistáltica, el asa biliopancreática en relación al asa alimentaria. Y cuando fueron cambiando a cirugía laparoscópica, la orientación es antiperistáltica. Y la distribución también tuvo igual proporción de los pacientes que desarrollaron invaginación intestinal. Es decir, que tampoco pareciera que es un factor que favorece la aparición de la entidad. El 54% de los pacientes se les hizo reducción y el 46% resección.
Fíjense, en este estudio que recoge 28 pacientes, tan solo hubo una recurrencia y al paciente se le había realizado una resección y revisión del entero-anastomosis. Es decir, que desde el punto de vista de la defensa de los planteamientos terapéuticos, pareciera este estudio pareciera ser que el tratamiento conservador de reducción hipexia es adecuado en el caso de los pacientes que consultan. Él se publica unos casos de obstrucción intestinal en pacientes posbariátricos, 2.395 casos, y los resultados de ellos fue que el 3.4% aproximadamente de estos pacientes fue evaluado con signos o con diagnóstico de obstrucción intestinal, y tan solo el 10% de ese grupo correspondían a intussusección. Y en este caso, fíjense que ellos publican el seguimiento de sus pacientes, la cirugía de pacientes que desarrollaron posterior al tratamiento de la intussusección, los que presentaron nuevamente cuadros de obstrucción intestinal, ningún paciente fue por recurrencia de la invaginación intestinal. Y en este caso hicieron solamente reducción y enteropexia fue el tratamiento que desarrollaron. Esto con datos similares a este estudio, una revisión de centro único, 3.022 pacientes, 12 pacientes encontraron invaginación intestinal, 0.4%, igual similar los resultados, mayoría en mujeres, tiempo de seguimiento aproximadamente 24 meses, y una importante disminución de la pérdida de peso, y el tratamiento fue reducción en 7 pacientes, resección en 2 pacientes, e imbricación de la anastomosis en 3 pacientes. Y recurrencia en uno solo de los casos, que se le había realizado reducción en la primera cirugía. Y este estudio más reciente, donde lo que aporta de alguna forma diferente a los demás, es que ellos describen que de los 665 pacientes a quienes se les realizó bypass gástrico, laparoscópico abierto o robótico, reportaron un caso robótico, tuvieron una incidencia alta de invaginación intestinal en el seguimiento de estos pacientes. 10 años de seguimiento y el 4.7%, es decir, más alto que todas las demás revisiones que habíamos visto. Y lo atribuyen de alguna forma a este elemento. Ellos describen que en su técnica quirúrgica, en 298 pacientes realizaron la entero-anastomosis con una longitud de 90 milímetros, es decir, 2 disparos de 45. En 5 pacientes con una longitud de 75 milímetros y en 302 pacientes en una longitud de 60. Solamente 60 pacientes de los 665 se les realizó una entero-anastomosis con una longitud de 45 milímetros. De manera que ellos hicieron resección, enteropexia y reducción como tratamiento, y lo que plantean en cuanto a su revisión, una vez que hacen el análisis estadístico, es que pareciera ser que en este caso todos los pacientes que realizaron invaginación intestinal se les había realizado su entero-anastomosis con una longitud entre 60 y 90 milímetros. Estadísticamente les da significativa esa relación. Y dentro del tratamiento, este es un estudio que encontramos con 8 pacientes publicado por Simper nuevamente, a quienes tenían recurrencia de la entero de la invaginación intestinal, y el tratamiento que ellos decidieron fue un tratamiento un poco radical, diría yo, ¿no? Porque hicieron una reversión del bypass con una gastroanastomosis, le agregaron un procedimiento de restricción para mantener la pérdida de peso, que fue construir una manga gástrica, y el asa alimentaria la resecaron en 6 de los 8 pacientes, y en 2 pacientes hicieron una anastomosis del asa biliar al asa alimentaria y una anastomosis del asa alimentaria distal al asa común. Es decir, hicieron la restitución completa del paciente. Tuvieron un alto índice de complicaciones, más de 60%, algunas de ellas graves, como la esplenectomía por sangrado. Debieron un paciente hizo trombosis de la vena mesentérica superior por la gástrica. 4 pacientes realizaron estenosis de la gastroanastomosis. Y en la defensa, en la discusión del estudio, ellos plantean de que, bueno, al ser una cirugía de revisión, tiene un porcentaje más alto de complicaciones. Lo que resaltan ellos es que el paciente al final de dolor abdominal, y atribuyen de que se resolvió no tuvieron más recurrencia de invaginación intestinal. Como conclusión de la revisión hecha, es una complicación tardía, es poco frecuente, del 0.1 al 1.3%,
puede llegar a ser hasta el 12% del total de las complicaciones obstructivas posbariátricas, probablemente subdiagnosticadas, porque como vimos, algunos pacientes pudieran estar cursando obstructivo y del dolor crónico posbariátrico. Se presenta mayormente en mujeres, ya vimos en los estudios 100, 90%, más de 90% en mujeres, la mayoría de los casos con una pérdida importante de peso, más del 70% del exceso de peso, de porcentaje del exceso de peso perdido. El tiempo entre la cirugía inicial y la intersección puede variar desde meses hasta años, pero se observó en las revisiones un promedio de 4 años. Clínica, dolor, náuseas y vómitos, masa palpable en flanco izquierdo hasta en el 9% de los casos, pero la clínica puede ser inespecífica. La tomografía es el método diagnóstico de elección. La etiología exacta sigue siendo desconocida y la teoría que prevalece como causa es el trastorno de la motilidad intestinal secundaria a la construcción de la hidrorrucción. Ocurre casi en el 100% distal, pero cercano a la entero-enteroanastomosis o en la entero-enteroanastomosis y el manejo reportado. Reducción simple con o sin enteropexia, resección con o sin revisión de la entero-enteroanastomosis. Todos los manejos pueden tener recurrencia y bueno, al ser una patología de poca frecuencia, la evidencia sobre cuál método de tratamiento tiene menor recurrencia es limitada. Bueno, gracias. Eso es lo que les trajimos. Carlos. Ok. Deja de compartir la pantalla, Luis. Ok. Te felicito, Luis. Excelente presentación y excelente revisión. Una revisión bien ampliada. Bueno, vamos a abrir la discusión con las preguntas. Yo quisiera comenzar, Luis, preguntándote, ¿qué tú opinas entonces? Todo paciente con dolor abdominal postbariátrico es un paciente que es susceptible de una exploración quirúrgica. ¿Qué tú planteas? Yo pienso que no solo pensando en el diagnóstico de invaginación intestinal, sino que el paciente bariátrico que nos consulta por dolor crónico, dolor intermitente o dolor agudo, evidentemente hay alguna condición que si no hemos logrado establecer el diagnóstico imagenológico, pienso que la exploración quirúrgica es la conducta. De hecho, hemos visto en la práctica nuestra pacientes que, no en el caso de invaginación intestinal, pero sí pacientes con clínica de dolor abdominal que no tenemos hallazgos tomográficos y hemos encontrado cuando nos metemos en la exploración los espacios abiertos, hemos encontrado bridas, de manera que yo pienso que el paciente posbariátrico con dolor crónico, dolor intermitente, con dolor agudo, aunque no tengamos hallazgo imagenológico, debe ser explorado. Perfecto, excelente. Quisiera escuchar algún comentario, Salvador. ¿Qué opinión te merece? Sí, la verdad es que primero quiero felicitar a Luis porque este es un tema muy complejo, escabroso. El primer caso que tuvimos nosotros de obstrucción intestinal fue una invaginación intestinal y no nos imaginábamos. Y yo tengo siempre muchas dudas y voy a comenzar con una de las dudas que tengo es si hacerle tomografía a estos pacientes cuando tienes el diagnóstico de obstrucción intestinal. Yo creo que esos pacientes hay que revisarlo porque nosotros tuvimos un caso de broncoaspiración por hacerle tomografía con un diagnóstico que era muy evidente y el paciente terminó broncoaspirando y falleció. Entonces, yo no sé si la tomografía, que se dice siempre que es el estándar eh, para este diagnóstico, yo creo que yo siempre tengo mis reservas con la tomografía en un asa alimentaria que tiene 1 metro y se obstruye rápidamente y tiene un reservorio gástrico muy pequeño y puede broncoaspirar al paciente. De manera que les dejo esa incertidumbre siempre allí. La otra duda que tengo es en relación a lo que planteaba Luis, si la entero-entero muy amplia produce invaginación intestinal, porque en estos casos donde pareciera que el entero muy amplia tiene repercusión, no está explícito allí si está antes del entero, si es en la alimentaria, si es en el canal común,
porque pareciera que lo más frecuente es en el canal común, pero abajo de la anastomosis del entero-entero. Entonces, no sé qué importancia puede tener una entero-entero más o menos amplia, porque lo que yo entendía en el mecanismo de la invaginación intestinal es que se produce, yo la verdad es que tengo mi reserva con el tema del marcapaso, pero pudiera ser, nosotros siempre hacemos como todos anastomosis antiperistáltica, pero lo que hay es un cabezote que desplaza el intestino delgado dentro hacia abajo o hacia arriba, y en este caso no encontraron nunca ningún elemento adentro, ningún pólipo ni ningún tumor, sino era el propio intestino delgado, de manera que debe ser un mecanismo diferente al que todos conocemos. De manera que yo ahí tengo dudas si fueron siempre en el canal común, si no vio en la descripción, vio algún caso descrito en la alimentaria o en la entero propiamente dicha, que fue el caso que tuvimos nosotros no tuvimos más casos. Y también me queda duda si cuando los opera y no está isquémico el intestino, hacer solamente reducción y cuál es el tipo de pexia que se le hace, a dónde se fija la anastomosis. De manera que tengo ahí como 4 o 5 dudas y me gustaría oír la opinión de Luis y si alguien tiene alguna respuesta para estas dudas, se lo agradezco. Gracias, Carlos. Gracias, Bueno, Salvador. voy a ir respondiendo de las que voy recordando, profesor. La atribución del estudio que mencioné de Ortopoulos sobre la responsabilidad que puede tener la longitud de la enteroanastomosis es básicamente estadístico, ¿no? Ellos plantean que hicieron 665 bypass en la revisión de 10 años. De esos 665, en 60 fue con una longitud de 45 milímetros la enteroanastomosis, 302 pacientes con una longitud de 60 milímetros y 298 con una longitud de 90 milímetros, es decir, 2 disparos de 45. Y reportan también 5 pacientes con una longitud de 75 milímetros. Y es estadístico porque ellos en el desarrollo del estudio reportan que los pacientes que hicieron invaginación intestinal, 31 pacientes de los operados en su centro, eran todos tenían la enteroanastomosis, había sido hecha en el bypass inicial de 60 milímetros o más. Entonces es meramente estadístico la asociación que establecen y lo que aplican es un análisis estadístico. La otra pregunta, si me la recuerda, profe. Con respecto, Luis, a la técnica, o sea, ¿qué hacer? La apexia. Ajá, Ajá, en relación a la apexia, lo que han descrito es unión aproximadamente unos 15-20 centímetros donde pexian el asa alimentaria al canal, perdón, el asa común al asa bilopancreática. El asa bilopancreática hacia proximal antes de llegar a la anastomosis y el comienzo del asa común es lo que la apexia que describen ellos cuando se refieren a la apexia hubo uno o dos casos que encontré que hicieron hasta cirugía de procedimiento de Nobles, ¿no? Que hicieron como apexia del asa común al asa bilopancreática y del asa alimentaria al asa común. Unos 15-20 centímetros Y sí encontramos en el estudio de 28 pacientes que en el 33% de los casos donde ellos aún en el hallazgo intraoperatorio había reducción espontánea, es decir, no encontraron, no evidenciaron la invaginación intestinal, pero habían tenido el diagnóstico imagenológico tomográfico antes de la cirugía. En el 33%, es decir, en 4 de esos 12 pacientes, hicieron resección y anastomosis. Aún resecaron el segmento, aunque no hubiese estado isquémico, porque la controversia es cuando el segmento no está isquémico. Cuando está isquémico no hay duda de que indudablemente va a resección, pero cuando no está isquémico, aún en los casos de reducción espontánea, en 4 pacientes ellos siempre distal, como usted dice, siempre distal a la enteroanastomosis, cercano pero distal a la enteroanastomosis. excelente. Hay unas preguntas por aquí por el chat, Luis. Guti pregunta que si existe alguna recomendación para prevenirla. Bueno, si vamos al planteamiento de cuál es la causa, si un caos en cuanto a las ondas peristálticas que vienen del asa alimentaria y las que vienen del asa bilopancreática,
prácticamente no hay mucho que hacer. Yo en la literatura que revisé no encontré realmente nada que nos hablara de prevenirla. Más era la controversia en cuanto a la recurrencia. Pues. Y porque ahí se plantean discusiones en algunos trabajos sobre si era la orientación de la asa biliopancreática iso o antiperistáltica en su llegada a la enteroanastomosis. Y bueno, ya vimos un estudio que fue igual proporción de pacientes que quienes tenían tanto asa antiperistáltica, asa biliopancreática en orientación antiperistáltica y asa biliopancreática en orientación isoperistáltica, y en igual proporción hicieron en ese centro, desarrollaron la invaginación intestinal, igual con la longitud, pensando que la línea de grapas puede ser ese leak point o punto guía que se describe en la invaginación intestinal, que pudiera ser en estos casos la línea de grapas de la enteroanastomosis, pero sin embargo también en ese estudio hubo igual proporción de quienes tenían anastomosis de 60 o menos de 60 milímetros. Igual en el cierre de la enterotomía, también no lo mencioné, pero está descrito en el estudio, cierre manual y cierre con grapa de la enterotomía, y es igual proporción en ese estudio de los pacientes que desarrollaron invaginación intestinal. Ok, excelente. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por aquí tenemos, doctor Pinto, bienvenido y gracias por conectarse. Me gustaría escuchar su opinión con su experiencia en pacientes con dolor abdominal y que se hayan conseguido con invaginaciones. Creo que el doctor Pinto se desconectó. No, yo creo que estaba ahí. No, es que tiene el micrófono silenciado ya. Sí. Sí. Doctor Pinto, desactive eso. Yo silencié los micrófonos todos. Vamos a ver. Aló, no sé Ahora, si me oyen. perfecto, Ahora sí, maestro. perfecto, doctor. Perfecto. Ok. Disculpen, es que estoy, tengo problemas con mi computadora, pero lo estoy viendo en el teléfono. Bueno, sí, primero felicitaciones a Luis por la excelente revisión. De nuevo, felicitaciones a la sociedad, a la Junta Directiva por mantener este ánimo, y sobre todo en estos momentos de crisis severa que estamos atravesando. Eso es loable y yo quiero sinceramente felicitarlos por mantener ese ánimo. Y en cuanto a la revisión, bueno, yo no tengo mucha experiencia. Hemos tenido casos de imaginación, pero nosotros no nos ocupamos en esa oportunidad de revisar. Hemos estudiado el tema, pero sigue siendo un misterio, ¿no? Como bien lo dijo Luis, hay teorías y tal, pero yo pienso que lo que yo quería transmitirles es que hemos aprendido que la exploración laparoscópica es como una herramienta formidable desde el punto de vista diagnóstico y también terapéutico. Nosotros somos como ligeritos pues, para indicar la laparoscopia exploradora, porque la experiencia nos ha enseñado que ante una duda, perder tiempo en estudios complejos a veces trae consecuencias desastrosas. Y desde hace muchos años, después de oír a tantos expertos, a través de tantos eventos que hemos asistido, aprendimos que el retraso es lo que puede ser fatal para nuestros pacientes. Retrasarlo para empeñarnos en métodos diagnósticos sofisticados y precisos, lo que trae son malas consecuencias. Y para resumir, pues cuando tenemos la más mínima duda, ya estamos pensando en explorar al paciente rápidamente. Hoy en día que disponemos de la laparoscopia y hemos todos desarrollado bastante experiencia, no hay por qué retrasar tanto eso, que eso es lo que realmente va a salvar a estos pacientes. Eso es todo. De nuevo, felicitaciones y saludos cordiales a todos. Muchas gracias, doctor Pinto. Muchas gracias por su aporte. Valera, hay unas preguntas aquí en el chat que se repiten, ¿no? ¿Tendrá alguna relación el cierre de los espacios con la aparición de invaginación? Bueno, no, en los estudios que revisé no hay, no se estudia, ¿no? Ese componente técnico del cierre de los espacios, sí. Uno pudiera pensar de que si cierran los espacios, disminuye la movilidad, sobre todo cercano a la enteroanastomosis, pero
quizás pudiera, hay un planteamiento en la discusión de los trabajos que dice que el porcentaje de pérdida, el exceso de peso, produce un adelgazamiento del meso y al disminuir la densidad, pierde su capacidad de sostén, del sostén que tiene el meso sobre el asa, y eso pudiera favorecer, es la relación que se establece entre la importante pérdida de peso de estos pacientes y el desarrollo de la invaginación intestinal. Quizás el cierre del espacio, bueno, le da un plus, primero porque te previene yo creo que ya todos estamos de acuerdo que los espacios hay que cerrarlos, y de alguna manera pudiera darle sostén cercano a la enteroanastomosis por esa vía pudiera, desde el punto de vista teórico, pues, pero no, en realidad no encontré ningún trabajo que evaluara esa variable. ¿Algún comentario, alguna... Uti, me gustaría escuchar la experiencia de ustedes. Bueno, ya habló el doctor Pinto, pero me gustaría... Creo que Luis Level tiene la mano levantada delante del Guti. Ok, Luis, disculpa. Level. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Felicitaciones, Luis, por tu presentación. Excelente revisión. Me uno a las felicitaciones de todos los que estamos participando esta noche. Fíjate, te quería hacer algunos comentarios. En primer lugar, bueno, es evidente que esta es una patología tremendamente infrecuente. Y cuando uno se enfrenta a una patología tan infrecuente, lo primero que uno piensa es en buscar cuáles pueden ser los factores que pudieran desencadenar la aparición de una patología de este tipo. Ya tú hiciste una revisión bastante extensa, ¿ok? Sabemos que cuando se trata de patología no bariátrica, uno siempre tiene que buscar la patología tumoral como causa de intususcepción, no así en la parte bariátrica. Has hablado bastante acerca del tema de la anastomosis enteroentérica, ¿okay? Pero yo te quería preguntar específicamente en esos dos casos que tú presentaste. Primero, si eran casos de ustedes, de su grupo, ¿qué técnica de bypass utilizaron en ese caso? Es decir, pienso que tomando en cuenta la teoría del marcapaso intestinal, puede haber alguna diferencia entre la técnica clásica de la Y de Rux y la técnica del bypass simplificado, ¿ok? Quería preguntarle qué técnica, si los casos eran tuyos o tú conoces qué técnica se utilizó, ¿verdad? Y si pudiste en esa revisión que hiciste de la literatura tan extensa encontrar si los autores de esas revisiones hacían alguna diferencia en cuanto al tipo de reconstrucción que hacían, o sea, el tipo de confección de la Y de Rux, si hacía una confección, digamos, clásica o había casos de reconstrucciones tipo bypass simplificado. Gracias, Luis. Sí. Ok, bueno, gracias, Luis, por la pregunta. Sí, los casos fueron dos casos que cuando teníamos el hospital funcionando hace 8 o 9 años y teníamos el programa de cirugía bariátrica en el hospital, fueron casos hospitalarios en la cirugía inicial. Los dos fueron con la técnica que hacemos nosotros, bypass simplificado, anticólico, la orientación de la asa biliopancreática antiperistáltica en relación a la asa alimentaria y la enteroanastomosis de 45 milímetros. Es lo que nosotros hacemos desde que estamos trabajando. Y en los dos casos la presentación o lo que encontramos fue la pérdida de peso en relación a la comparación con los estudios que revisamos, que es importante en los dos pacientes, pero no ninguna otra variación. Nosotros, quería comentar adicionalmente, nosotros tuvimos un tercer caso, no lo documentamos, de una paciente con dolor crónico, la exploramos desde el punto de vista laparoscópico, y no hubo ningún hallazgo que nos explicara el dolor crónico, pero sí evidenciamos durante la cirugía, durante el procedimiento, evidenciamos cómo el intestino se invaginaba, o sea, durante el procedimiento quirúrgico lo evidenciamos, y no le hicimos nada, no le hicimos ni pexia, no le hicimos, y la paciente no volvió a consultar por esa sintomatología. En relación a las técnicas de las revisiones, hay de todo, es decir, retrocólico, gástrico, anticólico, laparoscópico, abierto, longitud diferente de la enteroanastomosis, orientación de la asa biliopancreática, y no hay evidencia de que alguno de esos factores pudiera ser determinante para el desarrollo o la aparición de la invaginación intestinal. No, lo que
en cuanto al retrocólico es el porcentaje de distribución en cuanto a las obstrucciones intestinales, porque hay estenosis a veces de la asa alimentaria cuando es retrocólico, por el meso. Hubo estudios donde esa era la segunda causa de obstrucción. En los bypass abiertos se presenta tanto en el abierto como en el laparoscópico, y comienzan a aparecer más los laparoscópicos, bueno, porque la técnica laparoscópica vino después que la técnica abierta, pero en realidad no hay evidencia en lo que revisé de que haya algún factor determinante en cuanto a técnica que nos pudiera favorecer la aparición. Este estudio, pero como mencioné cuando hablé del estudio, que ellos reportaron un 4% de incidencia de invaginación intestinal, lo que pudiera sugerirnos es, bueno, no hacer la enteroanastomosis tan amplia, pero de que la hagamos de 45 milímetros tampoco nos va a favorecer o va a impedir que pudiera desarrollar ese paciente invaginación intestinal. Excelente. Y la palabra, gracias Luis, Gutiérrez y luego Salvador. Hola Luis, gracias por esa conferencia, felicitaciones, estuvo muy buena. Oye, yo quería comentar que la teoría de la dismotilidad o el cortocircuito ese que hace el asa alimentaria con el asa pancreática, me parece bien interesante porque yo lo había estudiado digamos, otras cosas de fisiología. Tenemos un asa alimentaria que es la que lleva, digamos, la que inicia la activación de ese marcapaso que va desde la gastroentero y se continúa hacia el asa común, porque esa es la misma asa. Y ese es un asa que está acelerada, es un asa que tiene una motilidad aumentada. Sin embargo, el asa biliopancreática es un asa que no tiene una estimulación de alimento para activarse y más bien es un asa enlentecida. Y nunca había pensado que ese choque de contracciones digamos, asincrónicas y una rápida y otra lenta pudiera ser una teoría que explicara la invaginación. Me pareció que es una teoría muy interesante y creo que tiene bastante lógica, ¿no? Probablemente al no haber nada demostrado, creo que, bueno, todas estas explicaciones fisiológicas son las que empiezan a simplemente aparecer como teoría. Yo te preguntaba lo de si había alguna recomendación que lo evitara, porque claro, es tan raro, tan infrecuente, que cómo haces tú para demostrar una incidencia disminuida haciendo las cosas de una manera o de otra. Me imagino que debe ser difícil, pero bueno, a veces en estas mismas cuestiones teóricas también surgen recomendaciones que pudieran aportar algo para las técnicas que habitualmente hacemos. Para responderle un poquito a Carlos, la verdad, nosotros debemos llevar algo así como 4.600 y pico bypasses, y yo no recuerdo haber visto, o sea, si el doctor dice que recuerda alguna, pues obviamente la tuvimos. Yo la verdad es que no la recuerdo y por eso no sé decirte cómo la manejamos o cómo fue, pero de verdad que, bueno, creo que estamos por debajo de la estadística porque yo no recuerdo haberla visto en tantos casos, y bueno, creo que es algo de suerte porque no hacemos nada especial diferente a lo que hacen ustedes o a lo que hacen los demás. Pues. Entonces, bueno, quería felicitarte y, digamos, ampliar tu comentario de esta disfunción, de esa motilidad distinta que tiene un asa con respecto a la otra, que me parece que tiene mucha lógica esa teoría que nos expusiste. Muchas gracias, Luis. Gracias, Guti. Salva. La verdad es que está muy interesante la discusión y yo quiero primero refrendar lo que dijo el maestro Pinto. Celebro muchísimo que un hombre de la envergadura del doctor Pinto diga que hay que acelerar el diagnóstico con la laparoscopia y no con la tomografía. De verdad, porque yo creo que la gente abusa con la tomografía cuando el diagnóstico es muy evidente y ese retraso puede producir catástrofes importantes y todos lo sabemos. Mientras se busca la cita, aparece el tomógrafo, se toma el contraste, pasan horas que son indispensables para rescatar a un paciente. De manera que yo se lo agradezco muchísimo al doctor Pinto que haya enfatizado eso
de la laparoscopia como instrumento diagnóstico, porque cuando uno tiene la duda en el dolor, y esto se lo he oído a él cuando dio su conferencia sobre el dolor abdominal, la laparoscopia es la herramienta en el paciente bariátrico. Y después quería refrendar lo que está diciendo José Enrique y lo que dice Luis, por se los escribí en el chat, en el VAGUA, yo que tengo tiempo haciendo bypass gástrico con anastomosis y he revisado todas las complicaciones que se han producido del bypass gástrico con anastomosis, porque nosotros publicamos un trabajo sobre VAGUA y complicaciones, no hemos visto descrito una complicación de VAGUA, de manera que es probable que lo que plantea Luis y que ahorita explica Gutiérrez ampliamente, es que efectivamente se produzca alguna dismotilidad en el intestino por la sección de los mesos y la contraposición de la peristalsis. De manera que eso es un trabajo como para hacerlo hacia adelante, revisar la serie. Nosotros tenemos más o menos unos números parecidos, quizás un poquito menos que el maestro Pinto, y tenemos una sola imaginación intestinal, pero nosotros a veces no nos llegan los casos a nosotros y la gente que se complica por allí tampoco se lo comunica a uno. Este caso no se nos complicó a nosotros, sino a otro cirujano, pero este cirujano me conocía y me llamó por teléfono para saber qué habíamos hecho. De manera que no nos puede sorprender que no nos lleguen a veces algunos casos, pues que no todos regresan a nuestras manos. Y yo creo que no alterar la motilidad en el intestino pareciera una tesis importante. Y gracias por la palabra. Gracias, Salvador. Excelente comentario. Aquí hay unos detalles importantes, Luis, que cuando vemos la revisión de la bibliografía que hiciste, hay unos puntos que resaltan, ¿no? Entonces, por ejemplo, número 1, sexo femenino. Número 2, hay un dato importante que es la pérdida masiva de peso. Y número 3, una masa palpable. Eso podría considerarse como unos puntos que llaman la atención al momento del diagnóstico. Sí, bueno, es un paciente femenino con pérdida importante de peso y con un tiempo relativamente ya transcurrido de su bypass, es una invitación a que hay que considerar la imaginación intestinal como posibilidad. La masa palpable está descrita en el 9-10%, es decir, no es tan frecuente. Yo quería agregar algo en relación a lo que dijo el doctor, lo que comentó el doctor Navarrete, que incluso en la literatura ya se menciona, ¿no? Casualmente que ellos lo dicen bypass no cortado, es decir, hacer un grapado del asa biliopancreática y no seccionarla y hacer una especie de pie de Brown abajo, entero, para precisamente preservar la onda peristáltica, no interrumpirla, no alterarla. Pues. Y casualmente, comentando la preparación de la actividad de hoy, decíamos, bueno, este es un punto a favor del VAGUA, ¿no? En todo caso, porque el VAGUA mantiene la integridad de la continuidad, pues, del asa biliopancreática con la común, que no hay asa alimentaria. Correcto, correcto. Gutiérrez quería que quería hacer una pregunta abierta a todos. Guti, tienes la palabra. Gracias, Carlos. Sí, el comentario que hizo el doctor Navarrete me llamó la atención de la tomografía, ¿no? Del paciente que broncoaspiró con la tomografía. Nosotros hemos tenido también pacientes que han broncoaspirado en la inducción anestésica. Estos pacientes, bueno, no este caso en particular, sino pacientes que manejamos con obstrucciones por hernias internas o por bridas, adherencias. Digamos, tenemos como la tendencia a no ponerle sonda a estos pacientes. Es una recomendación que, bueno, que se viene dando desde hace mucho tiempo. Y hemos tenido nosotros pacientes que broncoaspiran también durante la inducción. Y bueno, y termina siendo la complicación respiratoria más severa que el problema obstructivo. Yo les quería consultar qué opinan ustedes de la no utilización de sonda nasogástrica en pacientes que tienen bypass gástrico, o si más bien considerarían de repente una sonda nasoesofágica que le permitiría vaciar un poquito ese contenido que cae en el esófago. Bueno, quería consultar a ver qué opinan, o si tienen un manejo diferente, porque nosotros seguimos manejándonos con ese concepto y ese criterio de bypass con obstrucción, no se coloca sonda nasogástrica, y nos ha pasado en un par de oportunidades una broncoaspiración
que, bueno, compromete la vida y la salud del paciente. A ver qué opinan los demás expertos. Gracias. Gracias, Guti. Se abra el derecho de la palabra. ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere hacer un comentario? Mira, le digo yo a José Enrique que la broncoaspiración es siempre una catástrofe. Y efectivamente nosotros tratamos de no pasarle sonda nasogástrica enteral a los pacientes por el riesgo de que lo perforemos, ¿no? Esa asa alimentaria está dilatada. Se puede descomprimir con mucho cuidado midiendo la longitud de la distancia, midiendo bien lo que vamos a pasar de sonda para ayudar a descomprimir, pero aquí depende siempre del anestesiólogo y hay que decírselo. Hay que hacerle la advertencia de que haga una inducción y una intubación rápida porque efectivamente es un dolor de cabeza. Por eso lo que decía el maestro Pinto es tan importante. El paciente apenas tiene dolor abdominal y uno sospecha que está haciendo una obstrucción, no duden en meterlo. O sea, no esperen tomografía, no esperen estudio, operen ese paciente cuanto antes porque nosotros hemos tenido pacientes, uno que han broncoaspirado por cosas básicas como una evisceración que lo que había era que hundir el asa intestinal y no darle contraste para hacer una tomografía. Eso es uno. Y dos, hemos tenido infartos intestinales masivos que han hecho que el paciente fallezca. Tuvimos una paciente que se vino de Puerto Rico porque no le hicieron el diagnóstico en Puerto Rico y cuando llegó a nuestras manos, llegó en quirófano en la inducción anestésica y murió. De manera que yo por eso hice mucho énfasis en lo que decía el maestro Pinto y José Enrique, yo creo que hay que tratar de descomprimirlo midiendo, teniendo cuidado de cuánto pasan la sonda hacia abajo y advirtiéndole al anestesiólogo, si no puedes hacer esto, que tenga el máximo cuidado posible en la inducción anestésica. Level, ¿algún comentario? Sí, yo estoy de acuerdo. El uso de la sonda nasogástrica es un tema bien controversial en pacientes con obstrucción por bypass. De hecho, lo que uno enseña a los residentes que reciben pacientes complicados de cirugía bariátrica es nunca usar una sonda nasogástrica por el riesgo de perforación. Pero ciertamente, la complicación más temida es justamente la broncoaspiración. Y yo entiendo que José Enrique se refiere a usar una sonda nasoesofágica como para ayudar un poquitico a la descompresión. Tiene sentido, pero siempre, bueno, tomando las precauciones del caso, ¿no? Ciertamente una broncoaspiración, y generalmente se produce en estos pacientes que se ha dilatado el diagnóstico o el tratamiento, mejor dicho, tratando de hacer tomografías, tratando de darle contraste para que el paciente se tome una jarra de contraste, y ese retraso es lo que produce estas complicaciones tan severas. De manera tal que yo estoy completamente de acuerdo que estas patologías obstructivas, ante la más mínima sospecha, deben ser resueltas con una laparoscopia exploradora. ¿Algún otro comentario? Hay una, disculpa Carlos, hay una pregunta que hizo creo que Nerio sobre si habíamos evidenciado invaginación en el asa biliar. No, en todas las revisiones la invaginación era básicamente en el asa común, que podía la invaginación progresar o hacia el asa alimentaria o hacia el asa biliopancrática, pero se iniciaba allí. Sí hay descritos casos, son muchos menos, en el asa alimentaria. Es decir, sería predominantemente en el asa común, cercano a la enteroanastomosis, y hay uno o dos casos por allí en el asa alimentaria. De hecho, el estudio que mostré del trabajo donde se hizo manometría en el paciente, una de las intussusecciones hizo una retrógrada, la trataron con resección y posteriormente hizo una intussusección anterógrada, fue en el asa, una de ellas fue en el asa alimentaria. Pero en el asa biliopancrática no encontramos reportes. Excelente, excelente. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Tenemos preguntas por el chat. Carlos, Bueno,
Una preguntita, un comentario. Quería complementar lo que estábamos hablando acerca del marcapaso intestinal. Esta técnica de reconstrucción, conocida como bypass simplificado, tiene su origen en una técnica de reconstrucción en pacientes gastrectomizados. Esa técnica yo la he conocido con varios nombres. Una de ellos era la técnica de Oriente, ¿okay? En la cual se hacía una anastomosis, una gastroenteroanastomosis, digamos, término lateral, con un pie de Brown, y se excluía el asa biliopatrática de la manera como el doctor Valera lo ha comentado, sin cortarla, justamente para evitar los problemas que tenía los problemas de vaciamiento gástrico, justamente por eso. Por eso hago la acotación, porque esta técnica se originó justamente por eso, o sea, pensando en el marcapaso intestinal y la posibilidad de combatir de alguna manera estos síndromes post-gastrectomía, como retardo del vaciamiento gástrico, úlceras de la neoboca, etcétera, etcétera. Por eso que yo creo que algo de lo que pudiera estar causando toda esta serie de inconvenientes y esta posibilidad de liposucción puede estar relacionado con la manera como se hace la reconstrucción de la anastomosis gastroentérica. De allí, porque esto tiene bastante historia con respecto a eso, no es nada nuevo y ahorita se está utilizando, bueno, ahorita no, hace tiempo, esa técnica de reconstrucción de bypass simplificado, que tiene, digamos que es un poquito más fisiológica que la Y de Rux clásica. Exactamente. Exactamente. Gracias, Salir, por el comentario. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas, ¿no? No hay más comentarios, no hay más preguntas. Nuevamente, muy agradecido por la asistencia. Luis, gracias por aceptar la invitación de Sopsivan y te felicitamos nuevamente por la excelente revisión y presentación que hiciste. Sin más que... Carlos, sin más nada, dígame, Salvador. Bueno, volverlos a invitar de nuevo para el próximo miércoles, que ya tenemos el webinar asignado a la doctora Adelit González, que nos habla del manejo del trauma en el paciente posbariátrico. Así que los esperamos el próximo miércoles. Cierra tú entonces, y gracias por atenderme. Buenas noches a todos, gracias por la invitación y gracias por estar presente todos los miércoles 7:30 de la noche. Pónganlo en su calendario. Vamos a seguir.